Hi guys, I'm your teacher Ramon, and today we will talk about the sentence structure, la estructura de las oraciones. Este tema es un poquito complejo, pero lo voy a explicar casi todo en español para que puedan captar mejor y no se confundan, ¿sí? The sentence structure, la estructura de las oraciones, habla sobre qué palabras van y en qué orden. En la lección anterior yo les hablé sobre el sustantivo, el verbo, el adjetivo. Estas palabras tienen un orden dentro de la oración y de ese orden vamos a hablar hoy. En inglés hay tres tipos de oraciones: afirmativa, negativa, interrogativa. Affirmative, negative, interrogative. Cuando la oración es afirmativa, la estructura es que siempre va primero el sujeto. El sujeto casi siempre es el sustantivo. Segundo, el verbo. Y al final, el complemento. Por ejemplo, I wake up at 8 o'clock. Yo me despierto a las 8 en punto. I es el sujeto. Wake up es el verbo. Y todo lo que está después es el complemento. En las oraciones afirmativas o positivas también le llaman, ¿no? Oraciones positivas o afirmativas, siempre primero va el sujeto, segundo va el verbo y al final el resto, o sea, el complemento, como en este dibujo que ustedes lo tienen en la lección. ¿Ok? Siempre acuérdense de eso. En las oraciones afirmativas, sujeto, verbo, complemento. Ahora pasemos a las oraciones negativas. Las oraciones negativas son las que llevan el no. Cuando una oración es negativa, o sea, cuando usted no quiere algo, la cosa se complica un poquito. En inglés, cuando una oración es negativa, o sea, cuando usted va a decir que no, siempre necesitamos usar un verbo auxiliar. Un verbo auxiliar. ¿Cuál es el verbo auxiliar que siempre usamos para decir que no? Es el verbo do. Y aunque este es un verbo, cuando lo usamos para hacer la negación, no significa nada, ¿sí? Lo vemos ahí escrito y nosotros queremos saber qué significa, pero no significa nada. Esto siempre acuérdense. Entonces, en una oración negativa, lo primero que tenemos que poner es el sujeto. Después del sujeto, ahí va el verbo auxiliar, do. Do cuando es para prácticamente todas las personas, ¿verdad? Pero si son las terceras personas, el he, she, it, ahí es das. Entonces, el sujeto, el verbo do o das, depende de cuál corresponda. Ahí la negación, not. Luego el verbo y al final el complemento. Ejemplo. I don't like black coffee. I don't like black coffee. No me gusta el café negro. I es el sujeto, o sea, yo. El do no significa nada, es un verbo auxiliar, está para ayudar al not. I do not o I don't es lo mismo. I do not like, like es el verbo. Y the black coffee, el resto, es el complemento.
Entonces, no me gusta el café negro. Acuérdense que el do no tiene significado, no significa nada, solo está para ayudar al no como verbo auxiliar. Finally, the interrogative sentence structure. Al final, la estructura de oraciones interrogativas. Interrogativas es cuando tú preguntas. Cuando no sabes algo tienes que preguntar. Bueno, pues esas oraciones en las cuales tú preguntas algo son oraciones interrogativas. En las oraciones interrogativas también se necesita usar un verbo auxiliar. Es el verbo do. Como ya les expliqué algo, el verbo do no tiene ningún significado, ¿sí? En las oraciones negativas y en las oraciones interrogativas, el verbo do no tiene significado. Está ayudando nomás para conformar la oración. En las oraciones interrogativas, la estructura es la siguiente. Primero, el verbo. Do para todas las personas gramaticales. Pero si es tercera persona gramatical, como he, she o it, ahí ya no se usa do, sino does. Acuérdense que el verbo, las terceras personas gramaticales tienen algo diferente, algo especial, siempre hacen cambiar al verbo, pues también afectan al verbo auxiliar. Do para todas las personas gramaticales, menos para las terceras personas singulares. He, she, it. Esas tres personas gramaticales usan does, que es una variante de do. De ahí va el sujeto, the subject. Luego el verbo, the verb. And finally, the complement. El complemento es todo lo demás. Por ejemplo, does she work in a police station? Ahí que estás preguntando. ¿Ella trabaja en la estación de policía? Does she work in a police station? ¿Ok? Fíjense algo importante aquí. Does she work? No debería ser works. Does she works? Debería ser works porque acuérdense que ya aprendimos que en la conjugación, la tercera persona singular, el verbo había que aumentarle la letra S, ¿verdad? Bueno, pues aquí no se le pone el works porque esa letra S ya se la pusimos al primer verbo, al verbo do, que se convirtió en does. Esa tiene el verbo, la letra S. Y es. Entonces, como ya se la pusimos al verbo do, entonces does, el siguiente verbo que es work, aunque debería, ya no lleva, porque el does ya la tiene. Entonces, no es does she works, es does she work in a police station? ¿Ok? Ahí está, allá. Y no se olviden, importantísimo es el signo de interrogación, eso me olvidé de nombrarlo. Toda oración interrogativa siempre tiene su signo de interrogación. Ok, chicos. Espero que revisen los enlaces en toda la lección y muchas gracias.